Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al presente video análisis en el que vamos a buscar o detectar figuras en los principales sectores del Stock 600 europeo. Estamos en la sesión de hoy martes 14 de mayo de 2024, son las 13:24 horas y mi nombre es José Antonio González, analista de mercados de estrategias de inversión.com. Iniciamos este repaso con el sector que más está avanzando en estos momentos, que es el sector de automóviles y recambios con avances superiores al punto porcentual, casi del punto 10% de avance. En este sentido podemos ver en la parte derecha, lo vamos a maximizar para que lo puedan ver mejor, gráfico en escala temporal diaria, cómo desarrolla un proceso correctivo, una secuencia de máximos mínimos decrecientes, la cual parte desde los máximos del pasado mes de abril 2024. Esta estructura, a su vez, activó recientemente una figura de distribución o de implicaciones bajistas en forma de hombro, cabeza, hombro, que tenemos identificada en pantalla y en escala, o mejor dicho, en color rojo, y cuyas implicaciones bajistas pues, nos podrían llevar más o menos a las proximidades de esa media móvil simple de 200 periodos o de largo plazo que identificamos en color rojo y que estamos ahora mismo viendo con la pantalla y con el cursor, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos avances que estamos viendo en la sesión de hoy, y en la sesión de ayer también tuvimos importantes avances, concretamente del más 1,38%. De momento el impacto no es llamativo, y es que podemos considerar estos movimientos como un movimiento pullback de retesteo a anteriores zonas de suelos o soportes que tras su perforación, concretamente durante la sesión que se registró el pasado martes 30 de abril, o la sesión en la que el sector bajo estudio logró retroceder un menos 4,18%, bueno, pues estos movimientos los consideramos como pullback a esa clavicular que anteriormente era soporte, ahora resistencia. Concretamente nos referimos a los 690,60 y los 687,40 puntos sería los niveles ahora mismo a vigilar. Hasta que no veamos superaciones, cierres diarios por encima de esta última zona de máximos decrecientes, concretamente los 693,45, seguimos considerando como limitados los movimientos en el muy corto plazo. Y hasta que no veamos cierres diarios por encima de los 712,20, mantenemos vigente la figura de hombro, cabeza, hombro, que presenta correcciones o potenciales correcciones que puedan llevarnos, pues como decimos, a esa media móvil simple de 200 periodos que tenemos en color rojo. Si además acudimos a un gráfico en escala temporal semanal, descubrimos cómo ese giro, cómo esa figura de hombro, cabeza, hombro, se desarrollaba en zonas de resistencia significativas, zonas que trabajaron como claros techos o resistencias desde el año 2014, desde los máximos del año 2014, lo podemos ver aquí, hasta los máximos de incluso del pasado año 2018, máximos del 21, máximos del 22 y ahora recientemente los máximos de este año 2024. Bueno, es una zona realmente complicada para el sector y en este sentido, pues esta referencia, esta resistencia tan importante, estructural o histórica del sector, pues evidentemente refuerza esa idea de mantener vigente ese objetivo de hombro, cabeza, hombro que hemos comentado anteriormente en escala temporal diaria. Otros sectores que destacamos, en este caso por el lado positivo, es el sector retail o minorista europeo. Gráfico diario es el que tenemos en pantalla ahora mismo, con avances en torno al 0,14%, cotizando en torno a los 432,45 puntos y como podemos ver, tras una secuencia de máximos mínimos crecientes, estamos desarrollando un proceso de consolidación correctivo que no daña de momento la estructura de máximos mínimos crecientes que se desarrolla desde los mínimos de octubre del año 2023. Esta corrección, la que se inició desde máximos anuales, concretamente desde los máximos del pasado jueves 28 de marzo, es una corrección totalmente proporcional tanto en tiempo como en forma y se desarrolla bajo un canal decreciente que podemos considerar una bandera dentro de una estructura creciente, como hemos dicho anteriormente, de fondo. En este sentido, vigilamos cierres diarios por encima de la directriz bajista, que parte de máximos anuales, concretamente de cara al día de hoy, pues podríamos plantear o vigilar la zona aproximadamente de los 433,90 y es que cierres por encima de esos niveles permitirían proyectar la anchura de este canal, de esta bandera, a partir del punto de ruptura. Así que movimiento, sesión muy importante
en el sector bajo estudio europeo, en un contexto además en el que el MACD diario, fíjense, está a un paso de activar nuevos cortes ascendentes en gráfico diario una vez a logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra o de excesos alcistas en el sector. Continuamos con otro sector desde un punto de vista de vigilancia de figuras positivas, como es el sector de alimentación y bebidas, ahora mismo con un avance en torno al 0,10%. Gráfico diario es el que tenemos en pantalla. Recientemente activó una figura de acumulación o de implicaciones positivas en forma de hombro, cabeza, hombro, como podemos ver en color verde identificada. Esta figura nos permite proyectar un objetivo mínimo de ascenso teórico que obtenemos al proyectar la distancia entre el punto mínimo de la cabeza hasta la clavicular. Bien, pues esta diferencia la proyectamos o nos la llevamos a partir del punto de ruptura, que es esta zona de aquí, y el objetivo mínimo de ascenso teórico que nos propone el análisis de precios o el análisis chartista nos indica que es altamente probable alcanzar la zona en torno a los 736,60 puntos. Sería un nivel realmente importante. Escenario que permanecerá vigente en el corto plazo mientras no asistamos a un escenario totalmente opuesto, es decir, la anulación de la figura de hombro-cabeza-hombro invertido, la cual tendríamos a cierres diarios por debajo de los 695,77 puntos, que es el punto mínimo de lo que identificamos o consideramos el segundo hombro, el hombro derecho. Incluso también podríamos tratar, depende de cómo lo queramos identificar o pintar, la cota a los 694,80, niveles que insistimos están muy cercas. Podríamos vigilar ambas referencias como objetivos o como niveles cuya perforación evidentemente anularían esos procesos, esa figura, esas aplicaciones positivas que estamos planteando. Además, este mismo sector pues permite en gráfico en escala temporal semanal desarrollar importantes divergencias positivas. Fíjense, mientras este último mínimo es incluso ligeramente inferior al último mínimo previo, el MACD semanal hace todo lo contrario, desarrolla mínimos crecientes, y esto es lo que denominamos o identificamos como una divergencia positiva, y lo que nos está indicando es que es altamente probable que tengamos algún tipo de formación de suelo que permita, pues al menos parcialmente o temporalmente, pues una reversión de esa estructura de máximos mínimos decrecientes que es totalmente incuestionable y que viene desarrollándose desde los máximos del año 2021. La semana pasada fue muy positiva para el sector, logró recuperar posiciones concretamente del más 3,53%, y esa figura de hombro-cabeza a hombro invertido que hemos visto en escala temporal diaria tiene realmente como principal objetivo alcanzar los máximos alcanzados el pasado mes de febrero, situados en los 747,20, y es que la superación de ese nivel, de esa cota, sobre todo en escalas temporales semanales, permitirían trabajar con una figura de acumulación o de implicaciones positivas, una formación en forma de suelo 1 y suelo 2, lo cual permitiría proyectar la anchura de ambos suelos y proyectar esta diferencia a partir del punto de ruptura o punto de fuga, obteniendo una aproximación a los 813,80 puntos aproximadamente, es decir, tendría alta probabilidad o capacidad para plantear ataques a la parte alta de ese canal bajista de muy largo plazo en el sector bajo estudio. Continuamos con el sector de petróleo y gas, que como podemos ver en las últimas gráficos en escala temporal diaria, cotizando prácticamente plano con ínfimos recortes en este momento. Bueno, pues como podemos ver, en las últimas sesiones semanas pues se desarrolla una consolidación, incluso aquí una pauta de doble mínimo en esa zona de anteriores techos ahora soportes de los 376,70 y los 370,60, y en este sentido pues vuelve a plantear movimientos que podrían plantear nuevos ataques, incluso superaciones a los actuales máximos anuales, cota que se desarrollaba en los 393,31 en un contexto en el que el MACD diario pues atisba un próximo corte ascendente una vez a logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra. Este movimiento lo podríamos clasificar como un pequeño movimiento throwback o de retesteo a anteriores techos o resistencias, ahora convertidas en zonas de suelos o soportes tras su superación, y a su vez lo traduciríamos o lo ubicaríamos como un throwback a la zona de, insistimos, anteriores techos a los soportes de un triángulo ascendente, una figura de continuación de tendencia que estamos viendo en escala temporal semanal, y dado que la estructura, la tendencia
previa es alcista, entenderíamos que existiría pues un alto potencial de cara al medio largo plazo para mantener activo pues una actitud constructiva en el sector bajo estudio, al menos desde un punto de vista de análisis chartista o de precios. Continuamos con el sector de seguros, que tenemos en pantalla con un recorte de menos 0,94%, recortes que de momento no son especialmente de impacto, y es que ha logrado cumplir recientemente un doble suelo. Lo podemos ver aquí, ese suelo 1, suelo 2, cuyas proyecciones nos permiten plantear ataques, incluso superaciones a los actuales máximos anuales que proyectamos a partir de los 386,17, planteando objetivos mínimos de ascenso teórico hasta los 389,10 puntos. Este doble suelo además viene respaldado por la aparición de divergencias positivas. De nuevo, vean cómo tenemos aquí mínimos similares en el precio. Y si maximizamos el MACD, descubrimos que esos mismos mínimos son crecientes en el MACD. Esto nos está indicando que era altamente probable existir algún tipo de reacción por parte de las compras. Finalmente se ha producido, todo ello dentro de una estructura de máximos mínimos crecientes. Las medias móviles están cortadas al alza, ambas con pendiente positiva, y entendemos que sigue existiendo potencial para mayores recuperaciones en el sector, al menos de cara a las próximas sesiones / semanas, siempre y cuando tengamos cierres diarios por debajo de esos 359,60 puntos. Y terminamos el repaso de los sectores a destacar mediante la identificación de figuras chartistas en el Stoxx 600, y lo hacemos con viajes y ocio. Gráfico en escala temporal diaria, recortes del menos 1%, situándose en los 249,25 puntos. Y en este sentido, pues tras una estructura de máximos mínimos crecientes, se generó una figura de distribución o de implicaciones bajistas en forma de hombro, cabeza, hombro, la cual está activa y ya está cumplida, y ha desarrollado una corrección posterior, generando también la perforación de la directriz creciente, la cual partía desde los mínimos de octubre del año 2023, y estamos pendientes ahora mismo de una resolución a la baja de este triángulo simétrico, que es una figura terciaria de corto plazo en este caso, que es de continuación de tendencia. El movimiento previo es bajista, la pendiente es un media móvil simple de 50 periodos que identificamos en color verde, también presenta una pendiente bajista. En este sentido, una perforación, un cierre diario por debajo de la directriz creciente, que sería la parte baja del triángulo simétrico, serían muy malas noticias, puesto que de cara a las próximas sesiones habilitaría objetivos mínimos que tendrían la capacidad suficiente para plantear amenaza, poner en jaque la viabilidad de la zona de relevancia técnica de medio plazo. Esa zona o área comprendía en torno a los anteriores techos o resistencias, ahora potenciales soportes de los 243,10 y los 241,40 puntos, así que muy atentos a posibles cierres diarios por debajo de esos niveles, puesto que podrían desencadenar mayores correcciones en el sector bajo estudio. Hasta aquí terminamos el repaso de algunos sectores que consideramos interesantes destacar por análisis de precios, por la identificación de figuras chartistas. Nos vemos en otro vídeo de análisis de mercados. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en próximos vídeos. Saludos.